a empezar con la revisión de tema de neumonía y derrame paraneumónico correspondiente a la clase de medicina interna. Entonces, en la introducción vamos a definir lo que es una neumonía y en este caso vamos a ver la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, una neumonía se define como un proceso de inflamación en el parénquima pulmonar. Compromete principalmente a los bronquiolos y a los alvéolos. Entonces, en este caso, la neumonía va a generar infiltrados inflamatorios y exudados que generan consolidación. Una neumonía adquirida en la comunidad se define como una neumonía que se empieza fuera del ámbito hospitalario. Entonces, si un paciente ingresa al ámbito hospitalario y dentro de esas 48 horas empezó a generar signos y síntomas de la enfermedad, está ante una neumonía adquirida en la comunidad. Si generó los síntomas después de las 48 horas, está ante una neumonía nosocomial. En el caso de egreso, si el paciente salió del hospital y a los 7 días empezó a tener síntomas y signos de la enfermedad, podemos estar ante una neumonía adquirida en la comunidad. Si antes de esos 7 días empezó con signos y síntomas de la enfermedad, puede estar ante una neumonía adquirida en el ámbito hospitalario, nosocomial. Según la Asociación Colombiana de Infectología, en el año 2022, la neumonía es la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa. Afecta entre 1 a 11 personas por cada 1000 habitantes. Aproximadamente el 20 al 42% de las personas que tienen neumonía requieren de un manejo hospitalario. Los grupos de riesgo son los adultos mayores de 65 años y los niños menores de 5 años. Entonces los agentes etiológicos son variados. Puede haber causas mixtas entre ellos, aproximadamente el 23%, pero los más frecuentes van a ser por bacterias y por virus. Entonces por bacterias tenemos al Streptococcus pneumoniae con una prevalencia del 36%, enterobacterias como la E. coli, principalmente que se adquieren por trastornos deglutorios y aspirativos, 15%, Haemophilus influenzae, 10%, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, 4% cada uno. Bacterias atípicas, la más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae con un 22%. En nuestro ámbito, en Colombia, la Mycobacterium tuberculosis y otras bacterias o gérmenes atípicos, Chlamydia pneumoniae y Coxiella burnetii. Virus, entonces los virus más frecuentes, el virus de la influenza A y B, 16%, el adenovirus, 10%, el virus sincitial respiratorio, un poco más del 8%, y el parainfluenza del tipo 1, 2 y 3, 8%. Acá no aparece, pero también el COVID-19. También tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo para adquirir específicamente un germen. Entonces, para adquirir un Streptococcus pneumoniae, principalmente lo vemos en pacientes que no tienen el esquema de neumococo, que son mayores de 65 años, que tienen EPOC, que en los últimos 3 meses usaron betalactámicos, penicilinas, en pacientes con alcoholismo frecuente, en pacientes inmunosuprimidos y no solamente con VIH o cáncer, sino también pacientes que tienen terapias con corticoides mayores a 10 miligramos por día y pacientes que tienen exposición en centros infantiles, y exposición en infantes, a infantes. Enterobacterias, entonces sospechamos de una enterobacteria como E. coli, por ejemplo, en pacientes que tienen trastornos deglutorios, en hogares geriátricos, en pacientes con enfermedades cardiopulmonares de base y en pacientes que tienen uso reciente de antibióticos, principalmente menor a un mes, su antecedente. Pseudomonas aeruginosa, principalmente en pacientes con EPOC, en pacientes que tienen terapia con corticoides, principalmente, por ejemplo, con prednisolona a más de 10 miligramos por día, en pacientes que tienen terapias con antibióticos de amplio espectro por 7 días o más en el último mes, y en pacientes con desnutrición.
Este que es uno de los principales y el de más difícil manejo, el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Principalmente lo vemos en pacientes que tienen o frecuentan el ámbito hospitalario. Entonces, pacientes, por ejemplo, con una falla renal crónica, principalmente código 5 con tasa de filtración glomerular menor a 15, que requieran de hemodiálisis y que se la pasen cada 15 días, 10 días en el ámbito hospitalario, tienen factor de riesgo para adquirir este germen. Pacientes que constantemente usan drogas intravenosas, pacientes con antecedente por infección de influenza, virus de la influenza, en pacientes con uso previo de fluoroquinolonas y en pacientes que hayan tenido una infección necrotizante grave en la piel y concomitante. Otro germen es la Legionella pneumófila. Aunque en nuestro ámbito no es muy frecuente, se puede ver en fumadores, pacientes jóvenes y pacientes con una neumonía que tienen, digamos, compromiso multiorgánico, ¿sí? Sepsis, y que tienen síntomas gastrointestinales y neurológicos. Otros patrones que podemos estudiar para identificar una posible causa o agente etiológico pueden ser los abscesos pulmonares en Staphylococcus aureus meticilino resistente, en hongos, infección respiratoria por hongos, y en Mycobacterium tuberculosis, que en sus tres fases, fase 1, fase 2 y fase tardía, pueden generar absceso pulmonar. En el alcoholismo, pacientes entonces que tomen frecuentemente, se les sospecha Streptococcus pneumoniae, anaerobios y Mycobacterium tuberculosis. En pacientes con trastornos de glutorios por aspiración, se les sospecha anaerobios y enterobacterias como la E. coli. Pacientes con EPOC y tabaquismo, se les sospecha Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis y muy poco frecuente Legionella. En pacientes inmunosuprimidos con el virus de inmunodeficiencia humana, se les sospecha principalmente hongos como el Pneumocystis jirovecii, otros agentes como el Cryptococcus, el Histoplasma capsulatum, el Aspergillus, las micobacterias, tuberculosas y no tuberculosas, y la Pseudomonas aeruginosa. En pacientes con vómito con crichoide y con episodios de tos por detelapertusis, principalmente en mayores de 65 años, menores de 5 años, y que no tengan el esquema de la DPT. Cuando sospechamos de una neumonía, entonces todo empieza con los signos y síntomas que presenta el paciente. Los síntomas frecuentes son tos, expectoración purulenta, ¿sí? Flemas, el dolor pleurítico, principalmente a la inspiración, le duele el tórax, disnea y dolor de cabeza. Otros patrones que podemos ver es la diaforesis, ¿sí? La sudoración, los escalofríos por una posible fiebre, irregulación térmica, las mialgias y alteraciones en el estado de conciencia, que pues evaluamos a partir del Glasgow. Exámenes que le debemos pedir a los pacientes que lleguen al servicio de urgencias así. Lo primero, pues, un hemograma. Entonces, en el hemograma evaluamos la línea blanca. Entonces, en la serie blanca vemos los leucocitos. Si tiene una leucocitosis que nos indique una posible infección, va de leve a severa y usualmente mayor o igual a 12.000 leucos por microlitro. Ya es considerablemente, ¿no? Una leucocitosis. Y pues otra cosa importantísima, la radiografía de tórax. Entonces en la radiografía de tórax tiene varios patrones y podemos evaluar muchas cosas en una radiografía de tórax. Patrones intersticiales como los reticulares nodulares o retículos nodulares, infiltrados segmentarios, consolidaciones, el broncograma aéreo, manguitos peribronquiales por inflamación de la vía aérea, derrames pleurales también. Entonces, pues ahí se puede evaluar muchas cosas a partir de una radiografía de tórax. Continuamos con las escalas de predicción diagnóstica que se le tiene que practicar a los pacientes que lleguen con una sospecha de cuadro por neumonía o neumonía diagnosticada. Entonces, son dos
las principales escalas de predicción. El primero es el PSI, que es el Pneumonia Severity Index. Es una escala de severidad que evalúa la probabilidad de muerte en los pacientes y que tiene en cuenta aproximadamente 20 parámetros y se divide en 5 clases de severidad. Y está una escala de predicción más corta y que se usa más en el ámbito de urgencias, que es el CURB 65. Entonces, el CURB 65 tiene en cuenta 5 parámetros y a partir de esos 5 parámetros se evalúa la hospitalización y la gravedad de la neumonía. Entonces empezamos con la escala de Fine, que es el mismo PSI. Entonces la escala de Fine tiene en cuenta todos estos parámetros. Entonces tiene en cuenta el sexo, tiene en cuenta también los ámbitos en los que vive el paciente, tiene en cuenta enfermedades como cáncer, hepáticas, cardíacas, cardiovasculares, ¿no? Renales, si el paciente tiene un Glasgow alterado, si tiene una taquipnea considerable mayor a 30 respiraciones por minuto, si tiene una hipotensión arterial sistólica, si está con fiebre o con hipotermia, si tiene una taquicardia considerable mayor a 125 latidos por minuto, si en las gasometrías hay alteraciones del equilibrio ácido-base, un pH menor de 7.35, si en las pruebas de función renal hay alteración de la urea, si hay una hiponatremia de moderada a severa, si hay una hiperglicemia mayor a 250 miligramos por decilitro, si hay anemia considerable, moderada, menor a 30% del hematocrito, si hay una presión arterial de oxígeno menor a 60 y si el paciente tiene derrame pleural, además de la edad, que se le suma a todos estos puntajes. Entonces, estas son las 5 clases, clase 1, 2, 3, 4, 5. La 1 y la 2 usualmente requieren tratamiento pues, ambulatorio. La 1 es un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, que no tiene ningún factor de riesgo, que al examen físico mental está completamente bien, que a los paraclínicos no se encontró nada normal. La clase 2 pues ya puede tener una que otra alteración, ¿no? Va de 1 a 70 la puntuación. La clase 3 entonces es un paciente que requiere ya entrar a manejo hospitalario. Eh, Su puntuación va de 71 a 90. La clase 4 y 5 ya, digamos, es una neumonía con una severidad ya más importante. Entonces va de 91 a 130 la clase 4 y una clase 5 es mayor a 130. A continuación tenemos el CURB 65, es el que principalmente usamos y el que es más fácil de, digamos, realizar. Entonces tiene en cuenta 5 parámetros. El primero, entonces, es la C de confusión, si el paciente presenta una alteración en el estado de conciencia. La U, que es a la urea, el BUN, entonces es importante realizar pruebas de función renal para medir esto. En este caso, si es mayor a 19 miligramos por decilitro, tiene un punto. Si tiene taquipnea, entonces a nivel respiratorio, si tiene más de 30 respiraciones por minuto, también tiene en cuenta ese parámetro. Si tiene entonces a continuación también la hipotensión, entonces si tiene una tensión arterial sistólica menor a 90 o una diastólica menor o igual a 60, también tiene otro punto. Y el 65 corresponde a la edad, si es mayor o igual a 65 años. Un CURB de 0 tiene bajo riesgo de mortalidad aproximadamente de 0,6%. Un CURB de 1 también tiene muy bajo riesgo de 2,7%. Estos usualmente requieren de manejo ambulatorio. Un CURB de 2 a 5 ya requiere ingreso a hospitalización. Un CURB de 2 es de 6,8% de probabilidad de muerte. Es un riesgo intermedio. Un CURB de 3 es un riesgo moderadamente grave, tiene 14% de probabilidad de muerte. Y un CURB de 4 o 5 tiene probabilidad de hasta 28% de muerte. Y se puede considerar ingreso a UCI a partir de la siguiente escala, la cual es la de los criterios de ATS, que es la American Thoracic Society. Entonces,
estos criterios de esta Sociedad Americana de Neumología tiene en cuenta criterios mayores y criterios menores. Entonces, con un criterio mayor que tenga el paciente, es inminente su admisión a UCI. Con 3 o más criterios menores, también ingresa a UCI. Entonces, en los criterios mayores, solamente hay 2. El primero es que necesite ventilación mecánica asistida, es decir, que no sirva ni siquiera un Venturi o una cánula nasal para mantener el equilibrio en sus saturaciones. O otro criterio mayor es que necesite soporte con vasopresores para tener un equilibrio hemodinámico. ¿Cuáles vasopresores? Como noradrenalina o vasopresina. Los criterios menores son los siguientes: que tenga una taquipnea considerable, mayor a 30 respiraciones por minuto, que tenga una alteración de la oxigenación con una PAFI menor de 250 a partir de las gasometrías, que en las imágenes diagnósticas tenga infiltrados multilobarios, es decir, consolidaciones en varias partes del pulmón, que tenga confusión, alteración en el estado de conciencia, que el BUN sea mayor a 20, que tenga una leucopenia, es decir, la línea blanca menor a 4000 por milímetro cúbico, que tenga una trombocitopenia moderada, es decir, plaquetas menores a 100.000, que tenga hipotermia, principalmente temperatura menor a 35 grados Celsius, o que tenga una hipotensión. ¿Qué exámenes paraclínicos se van a pedir? Entonces, en un CURP 65 de bajo riesgo se hace manejo ambulatorio. Obviamente en urgencias, para sacar el CURP 65 se le tuvo que haber hecho una función renal, un cuadro hemático que no se le niega a nadie, una radiografía de tórax para ver la extensión de la enfermedad. Un CURP 65 de 2 a 3, que ya es moderado a alto, pues requiere hospitalización, ¿no? Se le hace toma de cuadro hemático, función renal, se le toma la glucometría, oximetría de pulso, gases arteriales, para descartar tuberculosis, una vaciloscopia, una radiografía de tórax, para descartar un posible virus de influenza, estudios de ARN viral. Y pues si en las imágenes diagnósticas se evidencia derrame pleural, se estudia el líquido pleural. Y ya pues en un CURP 65 de muy alto riesgo, 4-5, adicional a todo lo que tenía el paciente de paraclínicos que acabamos de mencionar, se le tiene que sacar también función hepática, tiempos de coagulación, bilirrubinas, transaminasas, gases venosos centrales, principalmente si están UCI, lactato deshidrogenasa para evaluar hemólisis, PCR nasal para descartar pues influenza, un hemocultivo debido a que pues normalmente estos pacientes ya tienen sepsis, pruebas seriadas de gérmenes atípicos, ya que también pues como estamos ante una neumonía grave, pues toca evaluar gérmenes atípicos y antígeno urinario para Legionela o para Streptococcus pneumoniae. ¿Y por qué pues el antígeno urinario? Porque pues si ya es un paciente escéptico, se puede ver traces de el patógeno del Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente en la orina. Adicionales, si el paciente tiene ventilación mecánica y estanosis, se le hace una fibrobroncoscopia y toca evaluar también cuándo suspender tratamiento o cuándo dar de alta. Para esto se saca la procalcitonina. No en todos los pacientes, pero pues dependiendo la decisión del médico tratante, se puede sacar una procalcitonina, pero principalmente para alta médica o finalización de tratamiento. Principalmente procalcitonina para pacientes con neumonía grave, debido a que ellos no tienen, digamos, un estándar, un tiempo estándar para el tratamiento con antimicrobiano. Entonces se le hace el estudio de procalcitonina para saber cuándo suspender el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, antes de empezar con el tratamiento con antibióticos, se tiene que tener al paciente estable a nivel de sus oximetrías. Si requiere oxígeno, se le da oxígeno.
Entonces, si está en el ámbito de hospitalización, cánula nasal o Venturi, dependiendo qué tan desaturado esté. Un soporte de oxígeno en donde las saturaciones igualen o sean mayores a 90%. Líquidos intravenosos, principalmente con cristaloides, lactato de Ringer, solución salina. Tromboprofilaxis, ya que van a estar hospitalizados y pues van a estar seguramente en periodos de quietud muy elevados. Terapia respiratoria y monitoreo constante de signos vitales, saturación. Pacientes que estén en UCI, entonces soporte de oxígeno, principalmente intubados o pues con ventilación mecánica. Tienen que entrar, cuando entraran a UCI, tienen que tener unos objetivos iniciales en las primeras 6 horas, las cuales son los siguientes. La presión venosa central se debe mantener entre 8 a 12 milímetros de mercurio. La presión arterial media debe ser mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Deben tener una diuresis positiva mayor o igual a 0.5 mililitros por kilogramo cada hora. La saturación venosa debe ser de 65% si no tienen oxigenoterapia. Y si están entubados, si están entubados, la saturación venosa debe ser mayor del 70%. Y en las primeras 6 horas el lactato se debe reducir a menos de 4. Cuando empezamos tratamiento con antibióticos, entonces se debe iniciar lo más rápido posible, ya que se ha probado que esto ha reducido mortalidad. Se debe realizar en las primeras 4 a 6 horas en pacientes que tengan una neumonía leve moderada y en la primera hora en pacientes que ya tengan una neumonía grave. El retraso en el antibiótico aumenta la mortalidad. Pacientes con una neumonía adquirían la comunidad de leve a moderada, entran en tratamiento por 5 días, y con una neumonía adquirían la comunidad que sea grave según evolución clínica, y por eso hablábamos de la procalcitonía, para evaluar también cuándo suspender el tratamiento. Entonces, empezamos con la neumonía ambulatoria en casa, un curso 65 de 0 a 1, sin factores de riesgo para un Staphylococcus aureus meticilino resistente o una pseudomonas aeruginosa. Entonces, la primera elección es una amoxicilina. Se le da 1 gramo vía oral cada 8 horas durante 5 días. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico a las penicilinas? Se decide dar, por ejemplo, claritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. O pues también hay una alternativa a todos estos tratamientos que es doxiciclina. Se le da una dosis de carga de 200 miligramos. Luego de esa dosis de carga continúa 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Pacientes con factores de riesgo, entonces con factores de riesgo nos referimos a comorbilidades, insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC. Principalmente se escoge amoxicilina, una terapia dual, o cefuroxima, sí, una cefalosporina, sumado a doxiciclina o claritromicina. Esa es la terapia dual, entonces puede ser amoxicilina con claritromicina o amoxicilina con doxiciclina, o cefuroxina con doxiciclina o cefuroxina con claritromicina. Ahí pues también depende de la elección del médico tratante. Acá se evita el uso de quinolonas en todo este tratamiento debido a la prevalencia de tuberculosis en nuestra sociedad en Colombia. Por eso se evita el uso de quinolonas. En un curso 65 de 2 de riesgo moderado, pues se requiere hospitalización, ¿no? Entonces, en este caso, en pacientes que no tienen factores de riesgo para Staphylococcus aureus, Staphylo aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, el tratamiento de elección es intravenoso primero, aunque se prefiere la vía oral, pero pues en el ámbito hospitalario se puede ya usar intravenoso. Es ampicilina sulbacta. Eh, es una monoterapia de 3 gramos intravenoso cada 6 horas y se debe revalorar al paciente luego de empezar el tratamiento a las 48 o 72 horas para ver cómo va con el tratamiento. Si hay empeoramiento, si no hay mejora en este tiempo, en este lapso de tiempo, se adiciona
claritromicina al tratamiento, 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico a las penicilinas? Entonces se le puede dar ceftriaxona, cefuroxima, doxiciclina en monoterapia. Y lo mismo, si no mejora, se hace terapia dual. En un CURP 65 de 2 con factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, que ya dijimos cuáles eran los factores de riesgo, se debe realizar pues un manejo diferente. Entonces en hospitalización empezamos con el de la Pseudomonas aeruginosa. Lo primero que hay que hacer es que hay que hacer cultivo de esputo para confirmar que haya presencia de la bacteria y se inicia con una terapia dual. La terapia dual consiste en piperacilina tazobactam, 4 gramos intravenoso cada 6 horas, con claritromicina, 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. Y hay otra alternativa que en vez de la piperacilina tazobactam se cefepime, 2 gramos intravenoso cada 8 horas, con claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. ¿Qué pasa con el Staphylococcus meticilino resistente? Principalmente hay que hacer cultivo de esputo también para determinar la enfermedad y como normalmente viene concomitante con antecedentes de virus de influenza, hay que hacer una PCR nasal para descartar el virus. Entonces, acá la elección es una terapia triple, ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenoso cada 6 horas, con claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, con vancomicina. Empezamos con una dosis de carga de 25 miligramos por kilogramo y continuamos durante cada 12 horas con 15 miligramos por kilogramo. ¿Qué alternativas hay? Si no se quiere usar algunos medicamentos de acá, podemos reemplazar la ampicilina sulbactam por piperacilina tazobactam, 4 gramos intravenoso cada 6 horas. O también podemos reemplazar, si no queremos alguno de estos dos, por cefepime, 2 gramos intravenoso cada 8 horas. Igualmente cualquiera de los dos debe ser con claritromicina o con vancomicina. Pero si no queremos usar vancomicina, podríamos reemplazar la vancomicina por linezolid, 600 miligramos de linezolid intravenoso cada 12 horas. ¿Qué pasa si tenemos un CURP 65 mayor o igual a 3? Ya es un CURP 65 en el que podemos evaluar la UCI, ¿no? Los factores del ATS. Entonces, si el paciente no tiene factores de riesgo para un Staphylococcus meticilino resistente o una Pseudomonas aeruginosa, la primera línea de tratamiento es una terapia dual. Ampicilina sulbactam 3 gramos intravenoso cada 6 horas con claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico a penicilina? Se da ceftriaxona, 2 gramos intravenoso cada 24 horas, con claritromicina, 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. Esa es la alternativa. Lo único, pues, que se cambia la ampicilina sulbactam por la ceftriaxona. ¿Qué pasa si el paciente si tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente o la Pseudomonas? Entonces, si tiene factores de riesgo para la Pseudomonas, se hace el mismo manejo que mencionamos anteriormente para el del CURP 65 de 2 y acá para el Staphylococcus aureus meticilino resistente igual el mismo manejo con las mismas alternativas. Lo único es que como estos pacientes ya están muy graves, acá sí nos importa saber cómo nos dio la prueba de la PCR nasal. Entonces, si la PCR nasal nos dio positiva para influenza, adicionamos a todo este tratamiento el oseltamivir. Entonces se le da el oseltamivir con este tratamiento triple cada 12 horas, 75 miligramos. Entonces, usualmente se prefiere la vía oral a menos de que haya cuadros severos o el paciente no la tolere. Cuando cambiamos a la vía oral, cuando el paciente haya tenido una mejora clínica, cuando no haya choque séptico, cuando el paciente esté afebril, cuando esté con normocardia, cuando la frecuencia respiratoria esté normalizándose, esté ya pues en tendencia de eupnea, cuando las tensiones sean normales por más de 8 horas sin necesidad de vasopresores, cuando sus enfermedades concomitantes estén estables,
cuando no haya alteración del estado de conciencia y cuando pues tolere la vía, ¿no? Recomendaciones adicionales, entonces, para prevenir el uso de tapabocas en espacios cerrados, no fumar, el lavado de manos constante, el ejercicio, la dieta saludable y vacunación. Entonces, vacunación principalmente conjugado de neumococo, multivalente 13 y 23. Vacunarse anualmente contra la influenza y pues en este caso también por los últimos años tener el esquema completo de COVID-19. Otras recomendaciones adicionales, principalmente en el ámbito médico, no usar glucocorticoides en pacientes con neumonía no severa. Se podría evaluar el uso de glucocorticoides en pacientes con shock séptico refractario. Y lo que ya habíamos mencionado, el uso de oseltamivir en pacientes con prueba PCR nasal positiva. Y pues que tengan una neumonía eh, con un CURP 65 mayor o igual a 3. ¿Qué pasa cuando la neumonía no responde? Entonces es una causa muy frecuente, eh, es, una, es un patrón muy frecuente, perdón, de que la neumonía no responda. Usualmente un paciente se estabiliza de 3 a 4 días luego de iniciar el antibiótico, pero de los pacientes hospitalizados aproximadamente 1 de cada 10 no resuelve en ese lapso de tiempo. Entonces pueden haber muchas causas. Las principales causas es que haya un microorganismo resistente al antibiótico que le estamos dando, por eso es importante hacer cultivo y evaluar un antibiograma para ver cuáles antibióticos son sensibles y cuáles son resistentes. Podemos estar ante patógenos inusuales como las micobacterias, por eso es importante también evaluar que el paciente no tenga una micobacteria. Otro patógeno es la anocardia, Pneumocystis jirovecii, anaerobios, leptospira, hongos, no genera que una neumonía no solucione. Pacientes en estados de inmunosupresión, VIH, neoplasias que tomen glucocorticoides en cargas pues considerables, pacientes con hemorragias pulmonares, pacientes con bronquitis obliterante y pacientes que tengan neumonía eosinofílica. Entonces, ¿acá qué hacemos? Acá primero hacemos un lavado broncoalveolar, se hace por broncoscopia, se saca líquido para evaluarlo y acá podemos evaluar, digamos, la carga celular del pulmón, ¿sí? De la infección. Entonces, si es eosinofílica, ahí ya tenemos respuesta. Si hay una hemorragia, principalmente si predominan los macrófagos en ese lavado broncoalveolar. Si es neutrofílica, podemos estar ante una infección severa. Entonces es importante hacer ese lavado broncoalveolar para saber por qué no responde la neumonía. TAC de tórax para saber cómo está el pulmón, el parénquima pulmonar, qué tan comprometido está. Estudios inmunológicos, pensar también en enfermedades autoinmunes, entonces sacar perfil autoinmune, ANCAS, antimembrana basal y hacer una valoración renal completa. Y también podríamos hacer una biopsia bronquial, pues para evaluar el tejido pulmonar. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes a los que no, pues, les responde el tratamiento? La principal causa de muerte de estos pacientes es el shock séptico. La mortalidad a 30 días es aproximadamente de 10 a 12% de probabilidad. Y las complicaciones más frecuentes que puede tener una neumonía es el derrame paraneumónico, que es el más frecuente, el absceso pulmonar, el neumotórax, el síndrome de deficiencia respiratoria aguda y pues la insuficiencia respiratoria que requiera una intubación orotraqueal. Seguimos con el derrame paraneumónico. Entonces, el derrame paraneumónico, como lo habíamos dicho, es la principal complicación de una neumonía. Principalmente, los derrames paraneumónicos se pueden asociar también a abscesos pulmonares o a bronquiectasias infectadas. La mayoría de los derrames paraneumónicos resuelve con antibióticos,
pero aproximadamente el 33% requiere de, digamos, intervenciones adicionales como drenaje. La complicación más frecuente de tener un derrame paraneumónico es generar fibrosis, y la tasa de mortalidad de pacientes con derrame paraneumónico es considerable, aproximadamente entre un 10 y un 20% de los pacientes. Entonces, el derrame paraneumónico tiene tres fases. La primera fase es conocida como la fase exudativa, en donde hay un derrame pleural simple y pues el líquido está libre en el espacio pleural. Entonces, en un derrame pleural simple vamos a encontrar que el contenido tiene un pH mayor a 7.2, tiene más de 60 miligramos por decilitro de glucosa, y lactato deshidrogenasa es menor a 1000 unidades por litro. Y en el cultivo no se encuentran microorganismos, o a nivel microscópico no se encuentran microorganismos. En la fase 2 ya es conocida como la fase fibropurulenta. La fase fibropurulenta es una fase en donde ya se convierte en un derrame paraneumónico complicado. El líquido tiene un pH menor de 7.2. La glucosa es menor de 60 miligramos por decilitro. La lactato deshidrogenasa es mayor a 1000 unidades por litro, es decir, hay hemólisis, y se encuentran microorganismos. Y ya la fase organizativa, que es la fase 3, tiene los mismos parámetros de la fase 2, solamente que contamos con empiema y pus. ¿Qué exámenes se le realizará a los pacientes con un derrame paraneumónico? Entonces, lo primero es la radiografía de tórax, donde podemos evaluar dónde se encuentra el derrame. Vemos signos también importantes, vemos el ilio oculto, por ejemplo, el borramiento de los diafragmas, también depende del lóbulo en el que esté, y un signo muy importante, el signo del menisco. Se puede realizar también ecografía de tórax. Acá podemos definir si es un derrame pleural libre o septado para pues tomar, digamos, algunas consideraciones, algunos exámenes. TAC de tórax, es importante también tomarlo, realizar una toracocentesis para estudiar el líquido pleural. Cuando no hacemos toracocentesis, cuando en radiografía vemos que es un derrame de pequeño volumen, entonces en este caso, pues con antibióticos o automáticamente se podría solucionar sin mayores intervenciones. Y pues tampoco se puede hacer toracocentesis en pacientes que tengan un derrame de origen cardíaco. También podemos hacer un estudio microbiológico del derrame, GRAM, estudiar la cantidad de glucosa, las proteínas en pleura, la lactato deshidrogenasa, el pH de este líquido y cultivar. Asimismo, tenemos también que sacar en sangre para hacer algunas relaciones, la lactato deshidrogenasa en sangre y las proteínas plasmáticas. También hay otras pruebas para tuberculosis, como la PCR tuberculosa o el cultivo de tuberculosis, y posiblemente también un bloque celular, principalmente para descartar neoplasias. Cuando sospechamos de una neoplasia en pacientes con derrame pleural en el pulmón izquierdo. Continuamos con los criterios de Light. Entonces, cuando tenemos todos los exámenes que acabamos de mencionar, principalmente hicimos la toracocentesis y hicimos los exámenes de sangre, podemos aplicar los criterios de Light, que son 3. Y los criterios de Light es para diferenciar entre un derrame por exudado o por trasudado. Entonces, el primer criterio es la relación entre la lactato deshidrogenasa en pleura y la lactato deshidrogenasa en plasma. Entonces, se dividen los dos y si da mayor de 0.6 la relación, estamos ante un exudado. Luego vemos el segundo criterio, es la
proporción de la LDH en el líquido pleural. Entonces, si supera aproximadamente el límite normal, que sería mayor a 67%, estamos ante un exudado. Y el tercer criterio es la de las proteínas en la pleura sobre las proteínas en plasma. Si la relación de proteínas entre pleura y plasma da mayor a 0.5, estamos ante un exudado y no de un trasudado. Solamente con un criterio que se cumpla ya se considera que es exudado. Para ser trasudado no debe estar ningún criterio positivo. Entonces, ¿por qué se puede generar exudado? Se puede generar pues por una neumonía, por neoplasias, por tuberculosis, por artritis reumatoide y pleuritis autoinmune, después de una cirugía y por pancreatitis. Un trasudado principalmente lo vemos en falla cardíaca, principalmente en insuficiencia cardíaca congestiva, en cirrosis hepática, en un síndrome nefrótico y en pacientes con niveles bajos de hipoalbuminemia. También hay otro método para clasificar el derrame paraneumónico y es clasificarlo según su severidad. Entonces, se divide en simple, complicado o empiema. Entonces, el simple es aquel que tiene el pH menor de 7.3, pero mayor de 7.2. Los leucocitos no son abundantes, aproximadamente menos de 10.000 por microlitro. La glucosa es mayor a 60 miligramos por decilitro, la lactato deshidrogenasa es menor de 1000 unidades por litro y el cultivo es negativo. En el complicado, el pH ya es menor de 7.2, hay más de 10.000 leucocitos por microlitro, la glucosa ya es menor de 60 y la lactato deshidrogenasa es mayor a 1000 unidades por litro y el cultivo es positivo. En el empiema, el pH es menor de 7, hay una leucocitosis ya considerable, más de 15.000 por microlitro, la glucosa está menor de 40 miligramos por decilitro, la lactato deshidrogenasa es mayor de 1000 miligramos por decilitro y el cultivo es positivo. ¿Cómo vamos a manejar el derrame paraneumónico? Entonces, lo primero es iniciar un antibiótico empírico que debemos ajustar según el antibiograma que pues nos llegue días después, ¿no? Entonces, si estamos ante una neumonía adquirida en la comunidad, em, el manejo es ampicilina sulbactam más clindamicina. Y hay una alternativa que es ampicilina y clavulonato con metronidazol. Solamente cambiamos la ampicilina del sulbactam por amoxicilina clavulonato y la clindamicina la cambiamos por metronidazol. En la nosocomial, cuando sospechamos de una nosocomial, por el manejo intrahospitalario, por ejemplo, vamos a dar vancomicina con linezolid más una cefalosporina de tercera o de cuarta generación, como una ceftriaxona o cefepime. La alternativa a este tratamiento es un carbapenémico, como el carbapenem, más metronidazol. También tenemos que realizar una ecografía de tórax, entonces la ecografía nos puede decir si está aceptado o no. Entonces, si está aceptado, que también se llama loculado, es posiblemente un derrame paraneumónico con empiema, ¿sí? Es severo. Se debe realizar una toracocentesis a través de un tubo de tórax y se tiene que dejar terapia fibrinolítica. Principalmente se escoge alteplasa o uroquinasa. Además, pues de la terapia también con antibiótico que ya habíamos mencionado. Si con esto no hubo mejora o no moduló el derrame, se tiene que valorar una toracoscopia o una decorticación. Si sí moduló, ya se puede retirar el tubo de tórax y pues se continúa con el tratamiento hasta que ya haya criterio de alta hospitalaria. Si el derrame no es aceptado, es decir, no está loculado, se debe realizar toracocentesis para evaluar el líquido. Si el líquido es ceroso, se evalúa sus componentes.
Entonces, si el pH es mayor de 7,2, se hace una togracocentesis evacuadora para que se solucione el derrame pleural. Si el pH es menor de 7,2, se tiene que hacer una punción de tórax con tubo pleural y adicionar un fibrinolítico como alteplasa o uroquinasa. Y pues esto es solamente si el líquido es seroso. Si el líquido es purulento y turbio, estamos ante un derrame pleural ya severo. Tenemos que cultivar, hacer entonces también la entrada al tórax por medio de un tubo pleural y adicionar un fibrinolítico, alteplasa o uroquinasa. Entonces, si con esto moduló la sepsis, ya tenemos que retirar el tubo de tórax. Si no moduló, valoramos también la toracoscopia o la decorticación.